Tuxtepec, ciudad y cabecera del municipio de nombre idéntico. Se localiza al noreste del estado de Oaxaca, en los límites de este y Veracruz. El casco urbano se asienta en la margen izquierda del río Papaloapan, en una especie de meandro o herradura de los muchos que forma el río. Esta localidad guarda entre sus calles y avenidas mucha historia que a veces la gente no conoce. Este video es una especie de recopilación histórica en forma de iceberg, un tipo de formato en el que se expone la parte visible y superficial, en este caso, de la historia y características de Tuxtepec, con la parte más profunda, que es aquella información histórica de la localidad menos conocida y tétrica. Este iceberg se compondrá de 5 niveles. Ahora, sin más dilación, comencemos. Las condiciones biogeográficas que reflejan el entorno vital de esta pródiga región son los siguientes. Tuxtepec cuenta con 625.15 kilómetros cuadrados, confina al norte siguiendo el curso de los ríos Amapa y Tonto, así como parte del Papaloapan, con el vecino estado de Veracruz y el municipio de Nuevo Xoyaltepec, por el este con el municipio de Loma Bonita, por el oeste con Ojitlán y al sur con Chiltepec, Jacatepec y Jocotepec. Sus tierras son mayormente planas, con pequeñas elevaciones como Camelia Roja, Sebastopol, Loma Alta, entre otros lugares. Tuxtepec pertenece a la planicie costera sotaventina y es el inicio de esta. Esta ciudad se asienta en una planicie a manera de península o herradura. Esto debido a acontecimientos históricos que veremos más adelante. Los dos ríos más importantes son el Tonto y el Papaloapan, que miden 100 metros de ancho y 6 metros de profundidad. Esto, claro, con algunas variaciones. La profundidad no es uniforme y el proceso de asolve ha eliminado casi toda posibilidad de navegación como antiguamente se hacía. Incluso en época de estiaje se puede cruzar caminando, pero en épocas de lluvias existen serios problemas para las comunidades ribereñas. Pero con la culminación de la presa Miguel de la Madrid ha disminuido la posibilidad de inundaciones. La altura promedio son de 11.45 metros sobre el nivel del mar y el clima es tropical húmedo y seco, con lluvias en verano, con sequías en épocas con mayor inclinación de rayos solares y con un periodo canicular en agosto. La temperatura máxima en el mes más caluroso es de 45 grados y corresponde al mes de mayo, aunque esta temperatura algunas veces es sobrepasada, mientras la temperatura mínima en el mes más frío, que es en enero, es de 12 grados. Los meses de lluvias más intensas son junio y septiembre. A la comunidad pueden llegar los vientos fuertes de Veracruz. Con frecuencia, estos se presentan en febrero y octubre. El sereno es común, debido a la evaporación rápida del agua en el suelo, y como Tuxtepec se asienta en la extensión de la faja de alta sismicidad, los movimientos telúricos son frecuentes. Sobre la flora y fauna, la región posee la más rica y completa de todas las variedades. La flora boscosa de tipo tropical perennifolia. Sobre la fauna, esta ha sido la más afectada por la apertura de áreas agrícolas y asentamientos. Animales como el tejón, el oso hormiguero, los tlacuaches e incluso el mono araña son raros de ver y hay algunos que a veces se logran apreciar como los loros, las garzas, el pato silvestre, el colibrí, la golondrina, el pájaro carpintero, el gavilán, los pichos, la lechuza y el tecolote. Sobre los reptiles, la región cuenta con víboras y lagartijas, así como iguanas y garrobos. Existen también teteretes, tilcampos, salamanquesas, lagartijas, entre muchos otros. La región cuenta con una amplia variedad de insectos, como avispas, abejas, cantáridas, chicharras, mosquitos, rodadores, hormigas de diversos tipos y muchos más. Sobre otros animales, tenemos alacranes, arañas, sapos, ranas, variedad de peces y una infinidad más de especies. La población de Tuxtepec era de 27,000 habitantes en 1970 y alrededor de 30,000 personas se habían incorporado a la población para 1990. La densidad poblacional para ese año había alcanzado las 100 personas por kilómetro cuadrado, alcanzando el 3.6% de la población del estado. Para mejorar estos datos, Tuxtepec poseía un rico potencial joven, ya que la mitad de la población no alcanzaba los 20 años. Además de esto, la relación entre natalidad y mortalidad es positiva, ya que en 1995 se registra un total de 3.018 nacimientos contra 547 defunciones. En tema de salubridad, dan servicio a la población 10 clínicas hospitales de la Secretaría de Salud.
Sobre las lenguas indígenas, predominan el chinanteco y mazateco, aunque también se habla mixteco, cuicateco, náhuatl y el ixcateco, del cual quedan menos de 10 hablantes. En 1873 se buscaron fondos para dar mantenimiento a la única escuela local, pero fue hasta inicios del siglo XX cuando las escuelas primarias llegaron a proliferar, y en 1907 se construyó el edificio de la vieja escuela que después se llamó Francisco y Madero, donde se forjaron las primeras generaciones. Con el tiempo fueron apareciendo nuevas escuelas, y en los años 70 se crearon centros de educación media, superior y terminal. Esto para satisfacer la mayor parte de las necesidades educativas del municipio. En 1980, el 16% de la población total no sabía leer ni escribir, y poco a poco este porcentaje fue disminuyendo. La educación preescolar cuenta con 16 instituciones, y para atender a la creciente población infantil, funcionan 561 escuelas a nivel distrital, de las cuales 10 se asientan en Tuxtepec. 2 instituciones imparten la educación media, y dentro de la educación media superior operan alrededor de 10 instituciones. En el nivel superior funcionan el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, donde se imparten varias especialidades, y de igual forma podemos mencionar el Instituto Tecnológico Agropecuario de San Bartolo. Existen alrededor de 7 universidades, aunque estos datos son de 1997 y pueden variar. La agricultura a mediana escala se dio en las haciendas con el cultivo del tabaco y el café, y posteriormente el cultivo de la caña. Años más tarde, con la llegada de las grandes compañías fruteras norteamericanas, se trajo el cultivo del plátano roatán, despertando una era de febrilidad de 1913 a 1934. Pero este auge se truncó debido a desastres naturales, plagas, exigencias obreras locales y afectaciones agrarias de los gobiernos. Esto causó una crisis de agricultura local, por lo que los productores intensificaron los plantíos de variedades del banano. Estos tenían que ser resistentes a enfermedades. Así también se trajo la caña y piña, siendo este último un producto de mucho auge, debido a la caída de la producción de Hawái. Pero en la actualidad, los principales cultivos de interés económico son la caña de azúcar, el plátano, el arroz, el chile, el mango, entre otros. Sobre la explotación forestal, a pesar de que Tuxtepec solo cuenta con 2 aserraderos, las especies de árboles susceptibles a explotación son la caoba y el cedro rojo. De igual forma, se explota el hule y durante muchos años se mantuvo el cultivo y recolección de barbasco, pero este no fue fructífero. Sobre la ganadería, esta se dio a partir de los años 40, pero ya no era un componente básico de la economía local. El municipio posee 46.207.6 hectáreas de terreno cubiertos de pasto natural, donde funcionan 1.620 unidades de producción dedicadas a la crianza de ganado bovino. 2.269 explotan porcinos y 63 unidades crían caprinos, siendo una parte considerable de estos procesados por una empacadora de carnes en Tuxtepec. Desde el siglo XVIII, la industria empezó siendo artesanal, y fue en 1825 que cobró relevancia, y empiezan a aparecer zapateros, carpinteros y sastres. A finales del siglo XIX y principios del XX, fincas como San Antonio y la de San Bartolo establecieron trapiches movidos por vapor que fabricaban azúcar de piñón y aguardiente de caña, y años más tarde se instalan factorías como la de piedra en Sebastopol, despepitadora de algodón en el Yucal y la planta de ácido cítrico en la Candelaria. Y cómo no hablar del surgimiento de las grandes industrias en la región, como la fábrica de papel Tuxtepec en 1958, el ingenio Adolfo López Mateos en 1968, Proquibemex en 1975 y la cervecera del Trópico en 1984. Si hay algo que distingue a Tuxtepec entre una gama de características, es su actividad comercial. Su posición privilegiada en el centro nodal de la cuenca del Papaloapan fue reconocida desde la época prehispánica, a tal punto de ser el principal pueblo de mercaderes de esta región, donde se comerciaban desde chalchihuites hasta esclavos. Tal era su importancia que se sabe que existe un rito llamado el rito de Tuxtepec, pero eso lo veremos más adelante. La actividad comercial se perdió durante la colonia y resurgió con la llegada de los veracruzanos provenientes del Bajo Papaloapan. Ya en este siglo, la actividad comercial se amplía y diversifica constantemente, y hoy es fácil encontrar vendedores ambulantes, misceláneas, tiendas de abarrotes, boutiques, mercados y tiendas de autoservicios. La zona de mayor actividad para el comercio se sitúa entre la Avenida Libertad a la Independencia,
y de las calles Hidalgo a Iturbide, siendo la principal arteria la avenida Independencia. Tuxtepec posee una infraestructura turística que va de hoteles, agencias, servicios complementarios de apoyo turístico, entre otros, pero la promoción en este aspecto es de las más pobres. En 1990, el gasto turístico llegó apenas a 1,350 pesos por turista. Funcionaban aproximadamente 34 hoteles de diversas categorías en el municipio de Tuxtepec. En una periferia de 40 kilómetros se destacan sitios para los turistas como Chiltepec, Jacatepec y Valle Nacional, así como balnearios como Susul y El Naranjal, entre otros. Los primeros caminos tuxtepecanos fueron veredas que, siguiendo el curso de los ríos, comunicaban a una población con otra. Después de todo, como muchos pueblos remotos, los habitantes de Tuxtepec buscaban las márgenes del río para efectuar sus asentamientos. Pero con el pasar del tiempo, los caminos del distrito se fueron multiplicando. La construcción de los puentes carreteros de Tuxtepec, Papaloapan, el ingenio Adolfo López Mateos, Chiltepec y otros, tanto como la construcción de las carreteras hacia Oaxaca en los años 50, permitieron la comunicación terrestre hacia distintos puntos del estado y los estados vecinos. Pero un aspecto que debe mencionarse es el abandono que en términos de mantenimiento sufren los caminos de la región, en contraste con la red de carreteras de los estados vecinos. Y por si tienen curiosidad, según el Censo Nacional de Carreteras, Tuxtepec cuenta con casi 300 kilómetros de carretera. La construcción de ferrocarriles se inició en el siglo XX, esto para dar mayor agilidad a los productos agrícolas de la región. En 1902 se fundó Loma Bonita como un campamento ferroviario y en 1904 se construyó el puente férreo sobre el río Papaloapan. La estación de Lule se convirtió en el punto de confluencia del transporte local. La forma más antigua de transporte la constituyeron las embarcaciones primitivas, pero en su mayoría los viajes se hacían a pie o a lomo de bestia. Pero con la introducción de bestias de tiro, la apertura de caminos propicios se hizo necesaria. Durante el siglo XIX, la transportación fluvial se hizo más activa a partir de chalanes impulsados por ruedas dentadas y más tarde por vaporcitos de pequeño calado. Tiempo después llegó el ferrocarril y al poco tiempo se estableció el servicio de transporte local entre Tuxtepec y Paso Canoa. Consecuentemente, este servicio se fue extendiendo hasta tocar otros puntos inmediatos, hasta que llegaron a la ciudad algunas líneas comerciales del estado de Veracruz, comunicándolo con las ciudades circunvecinas. El paso del río se efectuaba a través de pangas, ubicadas en el Caracol y Paso Real. En la actualidad, tocan a la ciudad 6 líneas comerciales de pasajeros y existen varias líneas de transporte local. El aeropuerto de Ciudad Alemán es el más cercano a Tuxtepec y a nivel comercial, el aeropuerto más inmediato está ubicado en el puerto de Veracruz. La rama es una costumbre veracruzana adaptada a la región, pero a diferencia de Veracruz, donde se realiza durante todo diciembre con distintas facetas, en Tuxtepec solo se manifiesta del 16 al 24 del mes, coincidiendo con la celebración de las posadas. La rama consiste básicamente en adornar la rama de un árbol con globos, serpentinas, faroles, entre otras cosas, colocar las estampas de un santo cualquiera e ir de casa en casa cantando la canción popular de Naranjas y Limas. El estribillo se alterna con cuartetas improvisadas chuscas con motivos navideños, acompañadas con diversos instrumentos musicales, y en los casos más simples, piedras, sonajas de corcholatas y otros instrumentos improvisados. Al final de la interpretación se pide el aguinaldo. Tuxtepec existió en 1450 a 1530, en el actual barrio del Castillo, y duró aproximadamente 80 años antes de desaparecer hace 500 años. Tanto por los conflictos, los tributos, la esclavitud o las epidemias. Probablemente se escogió este lugar por el arroyo de agua limpia, hoy llamado Moctezuma, y ser cruce a rutas mercantes. Los primeros pobladores, muy probablemente, eran de origen azteca, y tal vez tenían por deidad protectora a Yacatecutli. Tuxtepec y San Juan Bautista Tuxtepec son dos asentamientos totalmente distintos, fundados por distintas personas a casi 200 años de distancia. Al deshacerse las congregaciones ordenadas por el virrey Luis de Velasco, los congregados recibieron la orden de regresar a sus antiguos parajes. En el caso de Tuxtepec, los sobrevivientes volvieron para establecer el pueblo en la parte baja, sobre la necesidad legal de la posesión de la tierra. Al paso del tiempo, y ante algunos conflictos suscitados con los pueblos vecinos por el establecimiento de los límites, la corona
decidió emprender una amplia campaña de regularización de los fondos legales, encomendando la tarea a don Luis Eugenio de Valenzuela, comisario subdelegado del Juzgado Privativo de Composiciones de Tierras, quien se presentó a la comunidad Osila para que allí concurrieran todos los pueblos que desearan obtener el reconocimiento de sus tierras. Mediante una fórmula convencional en el procedimiento, el juez comisario tomaba la declaración de 3 testigos, quienes juraban saber por la señal de la Santa Cruz la ubicación de los límites de los pueblos. En el caso de Tuxtepec, el 1 de julio de 1711 se ordenó que pagaran por sus demasías con respecto a las 600 varas la cantidad de 100 pesos en oro para tomar posesión legal de sus tierras. En algunos casos, aunque para Tuxtepec no está documentado, las autoridades pasaban a los pueblos y recorrían los linderos y mojoneras, en tanto que los pobladores arrancaban hierba y tiraban las piedras, esto en señal de posesión. De tal manera que, desde entonces, Tuxtepec cuenta con la posesión legal de sus tierras, de las cuales, en 1937, se tomaron 588 kilómetros cuadrados para formar el actual municipio de Loma Bonita. En el fragmento de este mapa, podemos observar la ubicación de las 2 comunidades referidas, Tuxtepec y Usila. Asimismo, las poblaciones importantes cuentan con una iglesia regular señalada con una cruz sobre el círculo de ubicación, pero Tuxtepec no la tenía. Durante los años 80, doña Siria Ochoa publicaba en aquellos años un folleto promocional llamado Yo soy la cuenca del Papaloapan, que duró apenas un año. Lo importante aquí es que en uno de esos ejemplares había anuncios de establecimientos ochenteros. Algunos han subsistido a lo largo de los años y otros, lamentablemente, ya desaparecieron. ¿Reconoces alguno de estos locales? Tuxtepec, a través de su historia, ha tenido 66 periodos presidenciales. El primero se dio en 1908 a 1910 y el jefe político fue Cándido Fernández García. Y el más reciente, que es del periodo 2022 a 2024, lo tiene Irineo Molina Espinosa. Sobre la historia de los gobernantes, los datos más resaltantes son que 2 de ellos fueron jefes políticos, 2 periodos fueron junta de administración civil, 32 fueron elegidos por elección popular y 29 fueron presidentes municipales. Esto de 1957 a la fecha. De igual forma, durante 1916 y 1917, las fuerzas militares gobernaron la comunidad. Han sido 55 las figuras políticas que ha tenido Tuxtepec, teniendo más de un periodo Ángel Vidal Brocado, Felipe Matías Parra, Fernando Bautista Dávila y Pedro Castillo Estrada, siendo este último el único que ha tenido 3 periodos presidenciales y siendo Fernando Bautista Dávila el más reciente y el único que tuvo 2 periodos continuos. Los únicos periodos de 3 años fueron los de Rodolfo Pardo y Fernando Bautista Dávila. Hubo 17 periodos cuyos gobernantes duraron 2 años, siendo el de Felipe Matías Parra el único no consecutivo, y existieron 38 periodos de 1 año. Pedro Castillo Estrada ha sido el presidente que más tiempo estuvo en el poder, ya que estuvo 3 periodos diferentes, y entre los periodos más cortos existen 2 periodos que duraron menos de 1 año. Para más información, pueden ver mi video Presidentes de Tuxtepec. Podemos agregar, en este punto, que muchos han sido los casos de corrupción de algunos de estos individuos. ¿Y tú? ¿Recuerdas alguna anécdota de algún presidente que ha tenido Tuxtepec? ¿Quién ha sido el mejor en tu opinión? La traza de la plaza principal de Tuxtepec debió configurarse a principios de 1700, con tal mal tino que resultó ser un trapecio y no un cuadrado. Sin embargo, no tuvo ninguna relevancia en el siglo XVIII, y no será hasta mediados de 1800 cuando empiecen a configurarse los espacios de la Plaza de Armas. La iglesia en 1852, el Palacio Municipal en 1880, el teatro en 1892 y la Casa Curatal en 1894. De los últimos años del siglo XIX a los primeros del siglo XX se le dio forma al Parque Benito Juárez, para lo cual, en el 1900, se construyó el desplante del kiosco central, que tras muchos cambios en su estructura, sobrevivió hasta finales del siglo. El desplante o zócalo del kiosco del Parque Juárez se colocó en 1900, pero su construcción fue lenta y azarosa. Este primer kiosco tenía forma hexagonal, soportado por 6 columnas tipo dóricas y una escalera central para alcanzar el primer nivel. En la parte superior tenía herrería y columnas metálicas sostenían la cúpula en forma de campanula. En 1906, para conmemorar el centenario del nacimiento del benemérito, se colocó la estatua sobre un pedestal, misma que se convertiría en una estatua itinerante.
ya que ha cambiado de posición al menos unas 4 veces en el siglo pasado. Esta estatua contaba con un bastón, pero este se perdió y se desconoce su paradero. Las antiguas yaguas y árboles endémicos que caracterizaron al parque a principios del siglo XX, como aparece en la foto de Charles B. Wade en 1906, se sustituyeron unos años después por pinos y laureles, los cuales serían reemplazados en los años 50 por laureles de la India, mismos que sobrevivieron hasta la década de 1980, alcanzando una gran talla. A su vez, el kiosco se fue transformando hasta ser sustituido por una pagoda, la cual servía de foro, pero esta volvió a ser kiosco más foro con velaria ya en el siglo XXI. Las bancas originales, de fierro colado y madera, se cambiaron por unas bancas de concreto fincadas por casas comerciales y a mediados de los años 70 por unas bancas de granito aglomerado, y estas por las actuales de años recientes. En ese sitio salvaron la vida a varios habitantes durante 1944 y nacieron las Tres Marías. Al final de la riada, el padre Silviano Pérez ofreció una misa pública en el kiosco. Los fines de semana, la marimba, lira tuxtepecana de Juan Silva, amenizaba las tardes. Estas fotografías son de 1909. Se trata de imágenes captadas un año antes del centenario de la independencia, en las cuales se pueden apreciar el kiosco antiguo, las calzadas interiores con una vegetación endémica, las bancas de herrería que se mantuvieron por muchos años y el monumento a Benito Juárez en la calzada principal, que iba del Palacio Municipal al kiosco. Esta es otra fotografía de 1937, donde se muestra el primer kiosco del Parque Juárez, el cual se empezó a construir en 1900. Esta imagen es interesante porque muestra en detalle la estructura y a un grupo de personas con la indumentaria de la época. En esta fotografía se aprecia el Palacio Municipal antiguo y un segmento del Parque Juárez sobre la calle 5 de Mayo. Al fondo, el edificio del Teatro Hidalgo. En el Parque Juárez también existió un monumento a la bandera, mucho más elaborado que las astas monumentales que se instalaron a finales del siglo XX. Este monumento fue construido por el señor Arnulfo Trujano Muñoz. Esto durante el periodo como presidente municipal de don Jesús García López, entre 1953 y 1955. Sobrevivió hasta la remodelación del parque a principios de la década de 1970. Fue en 1952 que se puso un nuevo kiosco en forma octogonal. Esto por el maestro Simón Hernández, y poco a poco se fue degradando hasta albergar a un sitio comercial para finales de los 70. A mediados de los 80 se sustituyó por una poco favorable pagoda diseñada por el arquitecto Toledo y ejecutada por el maestro Algimiro Ochoa, solo para ser cambiado nuevamente en este siglo por un nuevo kiosco. Lo que nunca prosperó en el parque, sin duda alguna, fueron las fuentes, y como las fuentes en Tuxtepec nunca han funcionado, las del parque no fueron la excepción. Una de ellas fue financiada por los Rotarios y al poco retirada. Entonces se construyó un adefesio de fuente colocada en la esquina de Guerrero y Libertad, el cual fue demolido para colocar en la misma ubicación la fuente actual, que tampoco funciona. Pero el parque ha sido centro de reunión, de encuentro, de diversión y esparcimiento para muchas generaciones. Alguna vez la marimba animó sus tardes y se instalaron juegos infantiles que hicieron la delicia de los lugareños. También existió un hidrante donde se surtía agua a la población a mediados del siglo pasado. Punto focal de los actos cívicos y sociales de la comunidad. El Parque Juárez es sin duda alguna uno de los espacios que identifican y dan vida a la ciudad. Durante la época prehispánica, Tuxtepec debía pagar el tributo a la hegemonía azteca. Se tenía que pagar 500 ropas de algodón, 50 jícaras de oro, 1000 sacos de cacao, 24,000 manojos de plumas de guacamaya, 6 collares, 20 pendientes de ámbar, 100 botes de liquiámbar y 16,000 pelotas de hule, entre muchas otras cosas. Para más información acerca de los tributos que se debían pagar, pueden ver mi video, Los tributos de Tuxtepec. Durante los años 70 existieron postales. Estas servían para enviar saludos y notas de viaje, pero había que franquearlas con un timbre o estampilla postal, cuyo costo se podía elegir de 3 tipos de servicio: ordinario, aéreo y entrega inmediata, aunque en realidad todos se tardaban el mismo tiempo en llegar. Estas postales hablan de una época que suma ya 50 años hacia atrás, antes de que el internet inundara nuestras vidas. Si te interesa ver más datos como estos, te invito a ver mi lista de reproducción ¿Sabías que Tuxtepec? En Tuxtepec existen múltiples asentamientos diseminados a lo largo y ancho del municipio.
Pero los cambios continuos en la estructura de las localidades, así como su crecimiento constante, impide clasificarlos acertadamente. Entre ellos tenemos Arroyo Chiquito, Limón, Susul, Pepesca, San Bartolo, San Felipe de Peña, San Francisco Salsipuedes, San Isidro, Las Piñas, Zacate Colorado, entre muchos otros. ¿Tú cuántos asentamientos conoces o has visitado? En 1930 llegaron los 4 primeros autos particulares de la marca Ford. 2 de ellos no se sabe de quiénes eran, y estos fueron transportados por vía férrea. Esta historia muestra el avance que ha tenido Tuxtepec a lo largo de los años. Este establecimiento inició sus actividades en 1977, siendo un edificio moderno para la época en la localidad. Esto hizo que se dejara de lado el cine pardo, ya que el servicio que ofrecía, como las salas climatizadas, pantalla flotante, planta de luz propia, una refresquería a la vanguardia, baños plus y una gran capacidad de personas, fueron su mayor ventaja. Este establecimiento atrajo consigo otros negocios, como los helados Danesa 33, el Hotel Isabel, el restaurante El Señorial, Farmacia Carmelita y la casa de don Hermilo Martínez, dueño de bonetería La Nachita. Con el paso de los años, este establecimiento fue reestructurándose para convertirse en lo que muchos jóvenes llegaron a conocer como Cinemas Henry, el cual tuvo una efímera existencia, ya que en el 2016 cerró sus puertas ante la ola de inseguridad que existía en Tuxtepec y la llegada de los multicinemas. Y en su anexo, una cafetería que prometía mucho también tuvo que ser cerrada. En la actualidad, el edificio ha sufrido 2 incendios y se encuentra como un elefante blanco. Pero este no fue el primer establecimiento de su tipo en la localidad. En el espacio que cierra la Plaza de Armas del pueblo, hacia el oeste, se ubicó el Teatro Hidalgo, edificado en 1892, y que fue referente de los espectáculos y actividades de esparcimiento. Es un inmueble pequeño que se perdió con el tiempo y dejó de tener importancia a partir de los años 30, cuando entró en funciones el Cine Teatro Pardo, ubicado frente al Malecón Paso Real, pero como se habrán dado cuenta, este también fue dejado de lado por el Cine Henry, y que a su vez también fue dejado de lado por la llegada de Cinemex y Cinépolis. Seguramente muchos de ustedes conocen el Gas Mimendi. La historia de esta gasera es curiosa, ya que en un inicio se encontraba en una zona alejada de la localidad. Esto debido al temor de algunos ciudadanos por el peligro que supone el gas. Sin embargo, con el paso del tiempo, su asentamiento se volvió parte del perímetro urbano. Esto gracias a la expansión de Tuxtepec. Enfrente de la gasera se asentó la colonia Marogenia, con lotes que fueron vendidos por Juan Palacios en 2,000 pesos. Tuxtepec ha sufrido de múltiples inundaciones, unas más catastróficas que otras, pero entre las más importantes tenemos estas: la de 1840, 1860, 1867, 1868, 1884, 1888, 1901, 1903, 1912, 1921, 1929, 1931, 1935, 1941, 1944, 1958, 1962, 1968 y 1969. Con esta lista, queda claro que Tuxtepec es muy propenso a inundaciones y que este es un problema que la ciudad se va a tener que enfrentar año con año. Felipe Matías fue un gran amante de los perros, llegando a dar refugio en su casa a un nutrido número de canes callejeros a los que curaba y alimentaba. Esta actividad, que para Felipe Matías representaba un alto valor espiritual, le provocó no pocos problemas sociales al artesano, quien hasta sus últimos días dedicó sus magros ingresos a cuidar de los perros en situación de calle. Esta es una secuencia de fotos del 2007. Las conquistas militares, que expandieron el poderío azteca hasta Centroamérica, tenían como base la guarnición militar de Tuxtepec, ya que funcionaba un taller de obsidiana especializado en fabricar puntas de flecha, navajas y otras herramientas que se usaban para ganar las batallas contra otras civilizaciones. Los popolucas durante la época prehispánica hacían sacrificios a las deidades que veneraban en sus templos. Se hacían grandes ceremonias a estos, en plataformas de hasta 25 metros de alto. Se presentaba el corazón de la víctima y se arrojaba el cuerpo al pueblo, que recibía el sacrificado y comulgaba con su carne sagrada. El topónimo Tuxtepec es de filiación náhuatl.
Proviene de la expresión Tuxtepec, compuesta de las palabras Tuxtil, conejo, Tepetl, cerro, y de la terminación C, apócope, de co, que significa en, siendo etimológicamente su significado en el cerro del conejo. El elemento fundamental de esta representación se encuentra en el glifo Tepetl, cerro, ya que de acuerdo con el pensamiento náhuatl, una enorme serpiente hundía su cuerpo en la tierra y al entrar y salir formaba promontorios con su cuerpo. De ahí nacen los cerros. Las cuevas eran las fauces abiertas del gran ofidio. Así, el cuerpo de la serpiente encorvado forma el cerro y con sus fauces se aferra a la tierra. Al glifo Tepetl se le representa con el color azul turquesa en los bordes, verde medio alrededor del centro y verde oscuro en la parte central. En los laterales se asoman las costillas de la serpiente, representada por 3 volutas o rizos laterales en la parte media del glifo. La cueva, denominada en náhuatl como Ostotl, es a su vez la mítica oquedad de la que salieron los antiguos nahuas, el Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, representado en la historia tolteca chichimeca como una gran matriz, de cuyo útero emergen los pasos de los primeros pobladores. Esta se representa como una serpiente que abre las fauces y permite ver la boca delineada en color amarillo y las encías del reptil pintadas en color rojo, colocadas siempre como 2 franjas en ese orden, roja la superior y la amarilla la más próxima a la base. En la parte superior se coloca la representación del Tochtl, conejo. Con el tiempo, la expresión se castellanizó como Tuxtepeque o Tustepeque, hasta llamarse como se le conoce en la actualidad. Sobre las interpretaciones, algunas fueron erróneas, ya que el conejo tenía varios significados en el mundo prehispánico. Lo mismo se asociaba con el otoño que a la luna. Para los antiguos mexicanos, el conejo era el numen de la agricultura, de la fertilidad y la embriaguez, y se hallaba íntimamente ligado a la tierra y a la luna. Probablemente el término se le dio debido a que esta zona es un lugar fértil, bondadoso y pródigo, poseedor de los atributos del conejo. Esta es una serie de imágenes de la colección Fotografías Oblicuas de la Fundación ICA. Las 3 primeras son de la inundación de 1947 y la última es de 1950. Estas son probablemente las primeras fotografías aéreas de Tuxtepec. Esta es una lista de las carreteras realizadas por la Comisión del Papaloapan, haciendo un total de 62 kilómetros, una gran cantidad de kilómetros de carreteras para la región. Más adelante hablaremos más sobre la Codelpa. Este fue el primer pueblo afromexicano fundado por una disposición virreinal, fundado por cimarrones libertos, siendo el primer pueblo libre del estado, 40 años antes del Grito de Dolores, teniendo esta localidad la única construcción religiosa que se mantiene en pie del siglo XIX. Fue fundada el 30 de agosto de 1769. Este fue el resultado de negociaciones, y el pueblo incluso contó con la primera iglesia de la región, contando con un párroco residente. Actualmente, Santa María Mapa es hoy una agencia municipal del municipio de Tuxtepec, ubicada en la porción noreste del municipio, cuyo acceso principal se ubica sobre la carretera La Granja Temazcal. Para más información sobre la historia de esta comunidad, pueden ver mi lista de reproducción a Mapa, Historia y Afrodescendencia. Durante la conquista, la evangelización y el coloniaje fueron y vinieron diversas prácticas y creencias que, interiorizadas en el alma de los habitantes de la Nueva España, dieron lugar a diversas prácticas locales, siendo el solsticio de San Juan un momento propicio para encantamientos benéficos. Estas creencias pasan de generación en generación, de boca a boca, y los detalles varían dependiendo de la región o de las familias. Algunas actividades que se hacen durante la noche de San Juan son las siguientes. Si es la medianoche, toma la faca y haz una cruz en los árboles de la huerta. Producirán el doble. Planta una caña. El primer canuto que brote, ponle una cruz. Tus campos multiplicarán sus frutos. Escucha el canto del gallo. Corta las puntas de tu cabello. Crecerá pronto, sedoso y dúctil. Busca una jícara seca. En su interior, enciende una vela. Colócala sobre la tinaja y canta una copla. Adivinarás dónde se hallan los objetos perdidos y llevarás la luz donde quiera que vayas. Existen muchas otras creencias, pero estas son posiblemente las más escuchadas. Durante el Porfiriato, en la finca del Yucal, se cultivaba la yuca para obtener harina, pero en 1898 llegó la peste de viruela,
diezmando a los trabajadores. Ante tantos decesos, los deudos pidieron a San Juan intercediera por ellos, y como milagro, la peste desapareció. Al llegar el 24 de junio, la fecha del patrono, la señora Garay les recordó la deuda que había con el Bautista, y como pago, se hicieron múltiples rosarios. Cada peón llevó una jícara llena de flores, con un cirio en el centro, que encendieron rezando, y colocaron en el agua como una ofrenda, que la corriente se llevó. La gente de Tuxtepec vio todo desde la ribera, y les llamaron las estrellas de luz, tradición que se repitió año con año. Este fue el origen de las fiestas patronales, pero la tradición se modificó por embarcaciones decoradas con flores. Pero después de varios sucesos históricos, esta tradición se terminó cambiando. Tuxtepec cuenta con un gran acervo fotográfico. Entre ellas, las más destacadas son las del Parque Juárez y el Ayuntamiento, así como las del Puente Papaloapan. Pero también podemos encontrar fotos de las calles más transitadas actualmente, como lo es Libertad. Es curioso ver cómo muchas cosas cambiaron, ya que actualmente damos por sentado el tamaño de la ciudad, pero hubo una época en que esta calle ni siquiera estaba pavimentada y eran muy pocos los vehículos que se encontraban en la comunidad, siendo los más famosos los que llegaron años después de 1944, posiblemente, y como ya se mencionó, de los primeros vehículos privados de la comunidad. Durante muchos años, Tuxtepec no contó con un centro de salud, hasta que el Hospital Civil de Tuxtepec se fundó. Se convirtió en una realidad después de los sucesos de 1944. Se empezó a construir en 1948 y entró en funciones en 1952. Aquí una imagen justo antes de su inauguración, tomada desde el Campo de los Amarillos, donde hoy se encuentra la Casa de la Cultura. De acuerdo con algunas fuentes, el puente ferroviario del Papaloapan, entonces llamado el ULE, inició su construcción en noviembre de 1901. Al respecto, Uruapa Señor escribe: el puente se empezó en noviembre de 1901 y se intentó terminarlo antes del inicio de la temporada de lluvias de 1902. A finales de mayo o principios de junio de 1902, todos los pilares estaban construidos, excepto el pilar de pivote. Uno de los pilares giraba para permitir el paso de los vapores de pequeño calado que surcaban el Papaloapan, aunque se había avanzado considerablemente en su construcción. Asimismo, todos los tramos de la estructura de acero del puente estaban en su lugar, excepto el tramo giratorio. Esta fotografía es de 1909. Este puente ha ejercido siempre una gran fascinación para los fotógrafos. Esta es otra fotografía que se tomó en 1930. También existe una postal del puente del Papaloapan, perteneciente a la serie México Fotográfico. Fue coloreada manualmente y tiene matasellos de correo del 12 de mayo de 1945 en Pittsburgh, Pensilvania. De acuerdo con Martínez Gracida, el Palacio Municipal antiguo se construyó en 1882 y se mantuvo más o menos con sus mismas características durante muchos años. Era una construcción de una sola planta, con artesado de madera y teja, en cuyo extremo funcionaba la escuela pública que más tarde se convertiría en la primaria Francisco y Madero, y en el techo de este una pequeña instalación llamada Observatorio Astronómico. A principios de 1900 se empezó a construir el anexo de la calle Allende para el funcionamiento de la escuela para niñas y varones, la cual fue concluida entre los años de 1906 y 1907, cuyas columnas interiores seguían el orden corintio. Años más tarde, este plantel educativo recibiría el nombre de Escuela Francisco y Madero. Una de las escuelas primarias más antiguas de Tuxtepec es precisamente esta escuela, cuyo nombre se le debió asignar alrededor de 1920 a la antigua Escuela Mixta de Tuxtepec. Ocupaba el lado poniente del antiguo Palacio Municipal, donde permaneció hasta 1969, cuando dio origen dos planteles, la actual Escuela Francisco y Madero en la calle Hidalgo y la Apóstol de la Democracia en la avenida 18 de Marzo. En sus inicios, las escuelas se dividían por niveles en primaria elemental y primaria superior. Asimismo, existían planteles por género, niñas, niños y mixtas. La Escuela Francisco y Madero era una escuela mixta, como consta en el diploma de la alumna María González de 1937. También podemos ver algunas imágenes del antiguo plantel. Observamos aparte del personal docente y algunas de las primeras generaciones de hace más de 50 años. En 1967 se continuó la construcción del palacio, cuya parte hacia la calle Guerrero estaba inconclusa por no estar reacondicionada la cárcel pública. De la misma forma, se planeó reubicar en un nuevo plantel a la Escuela Francisco y Madero, que funciona sobre la calle Allende. Fue hasta 1968 que esta institución fue trasladada a su propio edificio.
En Tuxtepec se han filmado algunas cuantas películas y en ellas podemos ver los cambios que ha tenido la región. Entre las películas que se han grabado en la región están Tierra Brava, donde se aprecian los paisajes de Tuxtepec. Esta película fue la primera a filmarse, ya que se grabó en 1938. La Choca se grabó en 1974 en Arroyo Frijol. El Valle de los Miserables se grabó en 1975 en Tuxtepec. Viaje Fantástico en Globo se grabó en 1975 y fue filmada en Chiltepec. El Hechicero se grabó en 1977 y fue filmada en San Mateo Yetla. El Simio Blanco también se grabó en 1977 y fue filmada en Vega del Sol. El Hechizo del Pantano se grabó en 1978 en Vega del Sol. La Trenza se grabó en 1984 en Tuxtepec. Los Voluntarios se grabó en 1985 en Chiltepec. Maten al Fugitivo se grabó en 1986 en Chiltepec. La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Esta ha sido la última película grabada en la región, siendo trabajada en el 2012 en Tuxtepec. Para más información de estas, recomiendo ver esta lista de reproducción. En 1904, cuando ya el tendido del ferrocarril al Istmo había llegado a Tuxtepec, Frederick Stark Pearson, el poderoso amo de la electricidad y las comunicaciones, emprendió un proyecto de colonización en esta porción del mapa. Él y sus asociados compraron más de 24,000 hectáreas en agua fría, contigua al trazo de la vía. El tramo tenía una ubicación ideal, porque los cultivos podían exportarse a cualquier costa de los Estados Unidos, saliendo por uno o otro puerto, Veracruz o Salina Cruz. El grupo de Stark Pearson formó la Mexican Agricultural Land Company of Oklahoma y dividió la propiedad en lotes. Con los recursos de las primeras ventas a los colonos, se ocuparon de inspeccionar, despejar y dividir la propiedad. En los lotes 1 y 2 crearon parcelas de aproximadamente 260 hectáreas, que a su vez fueron subdivididas. Casi 7,300 hectáreas formaban los terrenos de los primeros 2 lotes. Los compradores incluían accionistas de la empresa, pero en su gran mayoría eran personas de medios ordinarios, principalmente ciudadanos de los Estados Unidos, que estaban interesados en pequeñas granjas en una sección tropical y fértil. 330 de los compradores eran estadounidenses y tan solo unos pocos eran mexicanos, que compraron aproximadamente unas 80 hectáreas. Se creó una ciudad compuesta de casas del estilo americano, con calles que llevaban los nombres de héroes norteamericanos, y había sido llamada Medina, en honor a que Probo Medina Copto había cedido el terreno para formar el primer campamento ferroviario. Más tarde tomaría el nombre de Loma Bonita. La Mexican Agricultural Land Company of Oklahoma mantuvo el resto de la propiedad para la producción de frutas tropicales, especialmente plátanos para la exportación. En 1908, Pearson y sus asociados vendieron el lote 3, integrado por unas 8,000 hectáreas, a un grupo de agricultores del Council Grove, Kansas. Los Pierce construyeron una casa, cavaron un pozo de agua dulce y eliminaron 15 acres de maleza. Sembraron un césped enfrente de la casa y cercaron el área con alambre de púas, colocando los postes a 3 metros de distancia. Los Pierce y sus vecinos crearon una réplica del sueño americano en Oaxaca, con sus casas, patios y pequeñas granjas y plantaciones. John M. Hart apunta que Frederick Stark Pearson, el empresario de Boston, controlaba Medina. En 1910, unos 160 residentes americanos ocupaban lotes en un trazo urbano cuidadosamente tendido, que contenía más de 500 sitios residenciales. Lo cierto es que para 1911, los aires de la Revolución Mexicana, expresados por grupos de alzados de varias filiaciones, empezaron a irrumpir en las plantaciones y haciendas de la región. Pero el punto álgido se alcanzó cuando el ejército norteamericano invadió el puerto de Veracruz en 1914. El 25 de abril de ese mismo año, la ola de indignación antinorteamericana llegó a Loma Bonita, así como otros enclaves de propiedad extranjera en Tuxtepec. Tropas del Ejército de Oriente ingresaron a la población, detuvieron a 63 residentes americanos mientras cazaban a otros 37. Después de amenazar a los hombres de la colonia con la muerte, las tropas los obligaron a subir a los vagones del ferrocarril y los deportaron en compañía del representante del gobierno británico. El gobernador de Oaxaca y el jefe político del distrito de Tuxtepec asumieron la custodia de la propiedad de los americanos. 2 años más tarde, varios norteamericanos regresaron a Loma Bonita por caminos intransitables, solo para encontrar el lugar abandonado y cubierto de jungla.
Pasados algunos años, en Estados Unidos, se estableció una comisión investigadora para reclamar al gobierno de México los daños ocasionados por el movimiento revolucionario, por un total de $379,159.81 de indemnización. Para 1930, solo Frank Peter y Madison B. Porsche seguían residiendo en Loma Bonita. El primer presidente en pisar las tierras de la cuenca del Papaloapan, y más exactamente, la ciudad de Tuxtepec, fue Manuel Ávila Camacho. Esto fue el 14 de octubre de 1944 y se hizo como parte de una gira de trabajo por los sucesos de ese mismo año. Los presidentes que lo siguieron fueron don Adolfo Ruiz Cortines, esto cuando vino a poner la primera piedra para la construcción de la fábrica de papel Tuxtepec, don Adolfo López Mateos, cuando en 1959 llegó a inaugurar el puente Tuxtepec y en 1964 los puentes Caracol y Papaloapan, Luis Echeverría Álvarez visitó algunas veces Tuxtepec, acompañado por el doctor Víctor Bravo Aguja, quien formó parte de su gabinete en la SEP. José López Portillo visitó Tuxtepec 2 o 3 veces, cuñado del ingeniero Jorge L. Tamayo, quien fuera director de Fábrica de Papel y vocal ejecutivo de la Comisión del Papaloapan. Carlos Salinas de Gortari vino a poner en funciones la presa Cerro de Oro, y el actual presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, ha venido por lo menos 3 veces a la ciudad, siendo la más reciente el 25 de noviembre del 2023. Tuxtepec cuenta con varios monumentos, entre ellos están el monumento a Benito Juárez, el monumento a la Madre, el monumento a Ángel Grajales, entre muchísimos otros más. ¿Cuál monumento de Tuxtepec te llama más la atención? En el borde de la loma, donde se asienta la plaza principal, hay unos basamentos que no parecen obra natural, sino construidos con argamasa. Corren de norte a sur, del lado oriental de la iglesia. A su vez, la iglesia parece haber sido edificada sobre un macizo de roca sedimentaria, que es visible en la parte posterior del inmueble. En esa cara este de la iglesia se presume que están los túneles de Amapa. Los pobladores más longevos conocen bien la historia de los túneles, y los más jóvenes desconfían de la existencia de estos. Pero existen anécdotas entre las familias relacionadas con estos túneles, y también se han encontrado armas oxidadas en agujeros grandes y profundos. Para más información, ver mi video Cultura Afrodescendiente, Tradición Oral. El capitán Luis Rangel Patiño, quien trabajó como piloto en Tuxtepec entre 1952 y 1954, nos deja una pequeña crónica sobre la afiliación cinegética del benefactor e hijo predilecto de Tuxtepec. El señor que organizaba la cacería era de la ciudad de Puebla, se llamaba Francisco Rodríguez Pacheco. Él fue presidente municipal de esta ciudad, iba acompañado por varios señores relevantes en la política, la industria y el comercio de la ciudad de Puebla. Llegaban a Tuxtepec y después viajaban en avión a los llanos de Usumacinta. Organizaban las cosas y en el primer vuelo se transportaba a los trabajadores, las cocineras y el equipo de seguridad. En el segundo, los víveres, vino y maletas. En el tercero, las armas. Y en el cuarto y quinto, iban los señores cazadores. El último vuelo era para los perros y los señores que atendían a los educados animalitos. De modo que, al terminar el traslado, todos se instalaban en el campamento, usando 2 bodegas del rancho, una adaptada como cocina y otra como dormitorios. Un requisito era que un avión tenía que estar en el sitio, así lo solicitaba don Francisco. Él tenía la precaución de tener el avión a su disposición en cualquier momento para atender de inmediato alguna emergencia que se llegara a presentar. Además, la indicación era que el piloto no saliera lejos del campamento, ni se expusiera a nada, que estuviera siempre, lo mismo el avión. Así que en los días que me tocó estar de guardia, lo pasé excelente en el campamento, con la atención de las cocineras. Los cazadores salían muy temprano, más o menos a las 5 de la mañana. Tomaban café, alguna fruta y un almuerzo ligero. Regresaban más o menos a las 3 de la tarde. Primero llegaba un mozo en burro con alguna pieza, fruto de la cacería. Esto para que el taxidermista pudiera tratarla de inmediato. Más tarde llegaban los cazadores, bien cansados, a disfrutar del campamento y quitarse la sed. Luego seguía la botana, la comida y los comentarios de la jornada. Por la tarde salían a bañarse al río y después a tomar un poco. Otra disposición de don Pacheco era que se tomara moderadamente. No quería que nadie se pasara. Era muy precavido. Ya entrada la noche jugaban ajedrez o dominó. Tal vez contar cuentos, esperar la cena y dormir temprano, porque al otro día tendrían que salir nuevamente. En este lugar, el día terminaba con la luz del sol.
Después de 3 días de estar de guardia en el campamento, llegó Guillermo en el bimotor. Yo salí para Tuxtepec, llevando una carga que mandaba al taxidermista para su ayudante, que estaba en Tuxtepec. Guillermo se quedó 2 días más, y yo cubrí los vuelos pendientes en nuestra base. Cuando regresaron los cazadores a Tuxtepec, lo hicieron en varios vuelos. Al terminar, Don Pacheco nos dio una propina de 200 pesos a cada piloto. A los ayudantes en la pista también les dio propina, quedando muy agradecidos y despidiendo a los cazadores que salieron rumbo a Puebla. Atrás de la extracción de barbasco, existía una red de explotación de los campesinos barbasqueros, a través de intermediarios y coyoteros, que pagaban precios irrisorios por el kilo de la rizoma. Por ello, en 1975, el gobierno mexicano de Luis Echeverría Álvarez crea Proquímex, Productos Químicos Vegetales, cuya planta procesadora de diosgenina quedó establecida en Tuxtepec, sobre el actual Boulevard 4 Carriles, a la altura de la finca de Mundo Nuevo. Para lograr sus múltiples objetivos, Proquímex se dividía en 2 áreas principales: farmacéutica, para investigación, desarrollo y la eventual producción de medicamentos, y agroindustrial, para organizar a los barbasqueros en unidades productivas en la zona rural de México. Para un mejor control de las áreas productoras del barbasco, los 6 estados principales productores se dividían en 5 zonas, siendo que la región de Tuxtepec comprendía 7 uniones ejidales y 2 poblados. Esta área fue destinada como zona 1, porque la primera planta de procesamiento y laboratorio de Proquímex se construía en las afueras de Tuxtepec, ya que el barbasco de esa región contenía porcentajes más altos de diosgenina que en otras áreas. La administración de Proquímex se uniría allí con representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria y la Confederación Nacional Campesina para transformar mejor a las comunidades. A través de un grupo de jefes de campo, se buscaba regular el aprovechamiento del producto, aumentando a su vez el salario de los recolectores del barbasco, ya que hacia 1977 se reportaba la extinción de la planta en algunas regiones, debido a la sobreexplotación y consecuentemente la escasez y el aumento masivo de precios. Sin embargo, a nivel mundial, la producción china de diosgenina empezó a invadir el mercado, esto a principios de la década de 1980, a la par que las compañías farmacéuticas empezaron a buscar materias primas alternativas para la producción de esteroides. Proquímex canceló el convenio de colaboración con laboratorios en busca de lograr un mejor control de la producción, pero fue inútil. Para 1985, la empresa enfrentaba un serio problema de operación y finalmente fueron cerradas y abandonadas las instalaciones. En 1883 se funda la primera logia en la región de Tuxtepec, precisamente en Jalapa de Díaz, la Orden de San Juan número 6, y el mismo año se fundaría la de Benito Juárez en Tuxtepec, las cuales se integraron a la nueva Gran Orden del Estado. Hoy en día, la logia Benito Juárez, con el número 24, todavía existe, siendo los fundadores muy despreciados en su época. Entre los datos más importantes tenemos que los datos más antiguos sobre la propiedad donde se asienta hoy la logia son de 1918, y entre los miembros se encuentran Rodolfo Pardo, Luis G. Lavalle Jr., Antonio Sacrebrein, Carlos Melo López, Genaro Bravo Loyo, Hermenegildo Rangel Lascuarín, entre muchos otros empresarios y expresidentes. La lista es muy grande, y si quieres saber más del tema, te invito a leer el libro Historia de la Masonería en la región de Tuxtepec, de Eberto Rodríguez Sánchez. Las ruinas del castillo, ubicadas en lo que hoy se conoce como la Colonia del Castillo, fue un lugar arqueológico de gran importancia, del cual se han desprendido muchas historias y leyendas. Era en este lugar donde se recogían los tributos para el Imperio Mexica. Los emperadores llegaban por el Camino Real, en la actualidad Independencia, y bajaban al embarcadero que con el tiempo se le puso el nombre de Paso Real. Es resaltable mencionar que en esta zona se encuentran muchas figuras y piezas arqueológicas. Estas son imágenes de la primera exploración realizada en las ruinas del castillo en 1916 por Enrique Juan Palacios, publicadas en las Memorias de la Sociedad Científica Antonio Alzate en 1919. La tradición señala que la pirámide fue dinamitada por F.K.G. Mullered en 1947. Sin embargo, Biag describe que las ruinas parecen haber sufrido una explosión en su base. El texto principal dice: un indio corría delante de nosotros. Era el topile de Don Francisco. Después de 1 hora y media de caminar, entró bajo los árboles y tuvimos que pisar el suelo. Las enredaderas y ramas presentaban un enredo inextricable de ramas, hojas y flores que, fuera de los claros, prohibían el acceso a los grandes bosques de la tierra caliente.
Dejando nuestros caballos atados, seguimos las huellas del indio, que avanzó solo podando las ramas bajas. Finalmente, llegamos frente a un montón de piedras, donde nuestra presencia puso en fuga miradas de lagartos y una serpiente de un tamaño aterrador. Penetramos más allá y percibimos la fachada de una gran pirámide que recorrimos sin ver nada más que piedras calcáreas amontonadas y algunas veces con plantas. La cara por la que habíamos llegado presentaba grados intactos, que estaban en número de 5, de unos 2 metros de altura, y estaban formados por piedras grandes, porosas y rojizas, unidas por un cemento amarillo de increíble dureza. Ayudándome con enredaderas, alcancé, no sin dificultad, la cumbre truncada del monumento, una plataforma estrecha donde un árbol colosal había implantado sus raíces. Pude ver que la pirámide, cuyos escombros estaban esparcidos en el suelo, parecía haber explotado por el efecto de una fuerza interna. Los asientos superpuestos apenas podrían haberse colapsado. Parecía un fenómeno en el que, sin embargo, tal vez era necesario ver solo el lento y caprichoso trabajo del tiempo. Examinamos nuevamente varios montones de piedras calizas, pero don Francisco afirmó nuevamente que la fachada que acababa de subir y que medía unos 20 metros era la única huella del trabajo de los hombres que existían en el vecindario. Estas pilas de piedras, si revelan la ubicación de una ciudad, difícilmente merecían el largo rodeo que acabábamos de hacer. A pesar de todo lo que nos tenía dicho, el Tuxtepec muerto estaba lejos de ser tan curioso como el Tuxtepec vivo. Antes de irme, tuve la curiosidad de voltear un bloque medio enterrado, donde vi una escultura en bruto, que representaba a un hombre sentado con facciones sin forma, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Revolví otras piedras, pero sin descubrir una segunda muestra del arte mixteco antiguo. Para más información, pueden ver estos videos relacionados. Después de los sucesos de 1944, se realizaron los trabajos de remodelación del actual malecón Paso Real, llamado entonces Malecón Potrero del Llano. Se construyeron los contrafuertes para la construcción del talud del lado izquierdo y las escaleras en ese lado, además de que la rampa de acceso se desvió hacia la avenida Independencia, ya que antes se continuaba hacia la calle Aldama. Entre los años de 1940 y 1950, los visitantes que llegaban a Tuxtepec tenían que cruzar el río en el Paso Real, ya sea en lancha o panga, debido a que era paso obligado para la gente que visitaba Tuxtepec. Entre los archivos digitales de este lugar tenemos una fotografía de la panga del Paso Real, construida en 1948. Esta es una fotografía del malecón Paso Real en 1962. Se aprecia parte de la rampa que bajaba al río, así como los balaustres laterales. La Torre de Oro ha sido recortada, pero se conserva en el meandro bajo la misma. Al fondo, el puente sobre el Papaloapan, construido en 1957. A principios de los 70 se cambiaría por una plancha de concreto, que se conservó hasta la fecha. Debajo del Hotel Mirador todavía podemos encontrar parte de la rampa que bajaba a la panga. Por otra parte, entre las leyendas de este lugar tenemos la historia de su nombre, ya que según muchos tuxtepecanos, el Paso Real tiene ese nombre debido a que en la época prehispánica era aquí donde los líderes prehispánicos llegaban a cobrar los tributos, aunque de esto no hay ningún archivo histórico. Y vuelvo a repetir, si quieren saber más de este tipo de temas, pueden ver mi lista de reproducción Hora de subirse a los recuerdos, Memorias y Crónicas. El plátano, como producto principal del centro comercial de la población, fue de vital trascendencia. Este se dio de forma paralela a los acontecimientos revolucionarios en la parte baja de la cuenca del Papaloapan. Se le llamaba oro verde a la producción del plátano banano, que se dio durante la llegada de las compañías extranjeras de producción de alimentos, de los cuales las más importantes de la región tenían sus oficinas en los terrenos de lo que hoy se conoce como el Museo Regional Casa Verde. Incluso en esta época, las pequeñas naves a vapor llevaban cargamentos de plátano, pero esta época tuvo algunos problemas que causaron su término, como lo fue la ley de expropiación, que comenzaron a firmar los ejidos y se repartieron las tierras. El problema de esto fue que los nuevos dueños de los plantíos no le quisieron seguir vendiendo el producto a los gringos, tampoco supieron ser patrones, se alocaron con las enormes ganancias, quedándose solamente con compradores nacionales. Otro gran problema fue que los extranjeros una noche fumigaron las planteras que trajo la enfermedad del banano, llamada el mal de Panamá. Estas plagas introducidas por las propias compañías extranjeras, junto con la reforma agraria de los años 30, hicieron que los propietarios de las fincas se dieran a la creación de los fundos ejidales. Pero después de 1944, al bajar las aguas de la orilla del río,
Este trajo una variedad de plátano desconocidas para nosotros. Pero aún queda una pregunta sobre este tema. ¿Dónde se originó todo? He aquí parte de la historia. En 1905, Pablo Le Royal solicita la extensión de impuestos sobre las tierras adquiridas por la compañía de Huasteca Development Company. Ellos habían adquirido las fincas del Porvenir y San Francisco, entre los límites de Tuxtepec y Xoyaltepec, para dedicarse a la fundación de una colonia que tendría como objetivo la explotación de los recursos naturales en la región. Sin embargo, 2 años después, en 1907, la Huasteca vendió 11,000 hectáreas de estos terrenos al coronel J.M. Bain y a J.H. Henderson de Pittsburgh. Estos inversionistas formaron la Llanta Plantation Company y la vendieron en parcelas a estadounidenses del oeste de Pensilvania, pero no como colonos, sino como tenedores de acciones de la producción bananera. Contrataron a la Alvarado Construction Company para limpiar, plantar y mantener 400 matas de plátano por hectáreas. El nombre de la plantación fue Macineso y se planeó como una gran ciudad al estilo de las farmers norteamericanas, donde los tenedores de acciones podían vivir y cultivar las plantas, pero las cosas no funcionaron bien para el nuevo enclave productivo. Debido a los cambios políticos derivados de la Revolución Mexicana, el jefe político de Tuxtepec comunicó a los residentes extranjeros que no podía garantizar su seguridad, y al año siguiente, un grupo de alzados se apoderó de parte de la plantación, conminando a Alvarado Construction Company a que abandonara la región. El reclamo internacional por el despojo no se hizo esperar, tanto de la Llanta Plantation Company como del gobierno inglés, en representación de ciudadanos canadienses. Aunque en 1919 se les permitió visitar la plantación, no se les autorizó volver a tomar posesión de estas. Para 1933, el reclamo de la Llanta Plantation Company rebasaba los $3.8 millones, pero finalmente, el reparto agrario de Cárdenas alcanzó los terrenos y hoy la habitan los residentes de la comunidad del Porvenir, en las márgenes del río Tonto. Para más información, pueden ver mis videos, El Oro Verde y la época del Oro Verde. Otro dato que me gustaría mencionar es que en documentos de esta época se encuentra el dato de que la hacienda de San Bartolo fue vendida por su propietario, Sebastián Baro, a los italianos Garnahan y Joseph Di Giorgio. Esto en la época de la fiebre bananera de la cuenca. Esta hacienda terminó por conformar el fundo ejidal de la comunidad actual de San Bartolo. Don José Marín López García fue uno de los muchos extranjeros que llegaron a esta tierra para quedarse. Fue presidente municipal en el periodo 1921-1922. Tuvo su domicilio en la calle Hidalgo. Se casó con doña Teresa Hernández y tuvo 7 hijos, cuyos descendientes aún viven entre nosotros. En esta fotografía aparece en el pilar central de esta toma, de alrededor de 1932, en la cual podemos apreciar con detalle el kiosco antiguo de Tuxtepec. La piña es el principal producto de Loma Bonita. Fue introducida por norteamericanos de la compañía Morrison en Cozolapa, Oaxaca y Tezonapa, así como Tierra Blanca. La variedad la trajeron directamente de Hawái y a partir de entonces los norteamericanos empezaron a sembrar y cosechar la piña en cantidades relativamente grandes. Incluso en 1942 se construyó la primera industria piñera en el poblado, llamada Mexican Pineapple Company. En 1951, La Llorona hizo su aparición en el barrio bajo de Tuxtepec. El rumor empezó por el comentario de unos, y pronto se sumaron otras voces que afirmaban haber escuchado su grito, o tener el infortunio de sentir el horror de su presencia. El hecho se repitió tantas veces que el periódico La Opinión de Tuxtepec, en septiembre de aquel año, recogió los acontecimientos en sus páginas. Lo mismo, en las inmediaciones del panteón, en el Bajito y en las plataneras por la pista de aterrizaje, se le vio o escuchó en varias ocasiones. Entonces, dejó de ser un cuento para espantar a los niños. Los residentes afirmaban que el espectro recorría las calles del barrio y los obligaba a recluirse a primera hora en sus domicilios. El padre Silviano buscó conjurar el mal en sus sendas misas de la parroquia. En la porción posterior del panteón municipal existió a mediados del siglo pasado una pista de aterrizaje, desde donde daban servicio de carga y pasajeros, avionetas y bimotores que se dirigían hacia Osila, Valle Nacional, Osumacinta, Teutila, Playa Vicente, Villa Isla y otras localidades del estado de Veracruz. El piloto, Guillermo Viniegra, era el propietario de estas aeronaves y Miguel Castillo Estrada era el comandante del aeródromo de Tuxtepec. Tenía la licencia número 86, que lo acreditaba como tal, y fungía como representante de la Secretaría de Comunicación y Obras Públicas.
En una camioneta se trasladaban a los pasajeros que necesitaban alimentación y hospedaje a los hoteles Pacheco y Royalty sobre la avenida Independencia. Como las aeronaves hacían lo mismo servicio de pasajeros y transporte de materiales como tabaco, café, combustible y hasta animales vivos, se les retiraban los asientos y quedaba todo el espacio del fuselaje libre. Todo aquello era pesado por una báscula romana, hasta completar la capacidad alzada de la avioneta. Ignoro si después del Panteón tuvieron algún otro sitio de base, pero a mediados de la década de 1970 daban servicio por el rancho de Doña Lela Rangel, donde por cierto también se organizaban concurridas carreras de caballos. Este dato me lo brindó mi amigo y creador de contenido, Luis Tinoco, y es que muchas familias de Jalisco llegaron a Tuxtepec y actualmente viven por el ingenio Adolfo López Mateo. Esto debido a que trabajadores jaliscienses del ingenio Libertad en Martínez de la Torre fueron trasladados a esta ciudad. Aquí un fragmento de la entrevista de Luis Tinoco a la señora Francisca López Rentería. ¿Cuál es su nombre y cuántos años tiene viviendo en la colonia? Mi nombre es Francisca López Rentería. Vivo aquí en la colonia desde el 1970. Tengo 54 años viviendo aquí. ¿Usted es originaria de Tuxtepec? No, soy originaria del estado de Jalisco. ¿Cómo es que llegó a esta colonia? Bueno, a esta colonia nos vinimos porque mi papá entonces trabajaban allá en Martínez de la Torre en un ingenio que se llamaba Libertad. De ahí nos trasladaron para acá porque aquel ingenio quebró y varios obreros se vinieron para acá, aquí al ingenio Adolfo López Mateos, y algunos se fueron hasta Autlán, Jalisco. Incluso en esta entrevista se llega a mencionar que se celebra el Día de la Virgen de Natividad de María, que veneran en Jalisco el mes de mayo, y la comida que se prepara se hace de una forma diferente a la de los tuxtepecanos. Agradezco a Luis Tinoco por este dato y en un futuro posiblemente subirá un video al respecto. Los espacios públicos tienen la particularidad, más allá de sus valores estéticos o arquitectónicos, de ser significativos históricamente, porque a partir de ellos se llevan a cabo los procesos de convivencia, que son relevantes para la comunidad. Es por ello que a lo largo del tiempo, las poblaciones han buscado edificar estos sitios, que cumplen con una función política o social y son a la vez referentes del acontecer histórico. Otro de los espacios característicos de la Plaza de Armas de Tuxtepec lo es el Palacio Municipal. Si bien no se tienen datos sobre sus características, en el siglo XVIII será hasta 1880 cuando se realiza una construcción de materiales permanentes para cumplir con las funciones del gobierno municipal y distrital. El mismo, de acuerdo con Martínez Gracida, tuvo un costo de 12,000 pesos de aquellos tiempos. Tiene 60 varas de longitud por 17 de latitud. Contiene 15 departamentos, en los que están situados el juzgado de primera instancia, el salón de sesiones del ayuntamiento con su secretaría, la jefatura política, la oficina de alcaldes, el juzgado del estado civil, la alcaldía, una cárcel pública para hombres y otra para mujeres con sus correspondientes cuartos de detención, y en su exterior contiene un corredor bastante amplio con 15 columnas cilíndricas. En realidad, tenía 18 columnas tipo toscana, paredes de mampostería y artesón con techo de teja. A principios de 1900 se empezó a construir el anexo de la calle Allende para el funcionamiento de la escuela para niñas y varones, la cual fue concluida entre los años 1906 y 1907, cuyas columnas interiores seguían el orden corintio. Además, más tarde, este plantel educativo recibiría el nombre de Escuela Francisco y Madero, hasta que en 1968 fue trasladado a su propio edificio. La modificación más importante del inmueble se dio en el periodo 1961-1962, cuando se edificó un palacio municipal de 2 plantas durante la administración de Pedro Castillo Estrada, siendo inaugurado por el gobernador Alfonso Pérez Gasga el 4 de noviembre de 1962. Posteriormente, se adecuarían los espacios de la cárcel pública y el anexo de la calle Allende. Con pocas o ninguna alteración, subsistió hasta mediados de los años 90, cuando se modificó su fachada, extendiéndose su estructura frontal hasta cubrir toda la manzana de Allende a Guerrero. La foto más antigua del inmueble que se encuentra en mi archivo es la publicada por Mariano Espinosa en 1910, de la parte interior donde se ubicaba la escuela, además correspondientes a la colección de México fotográfico que van de 1928 a 1975, así como otra del mismo periodo, cuya autoría no tengo identificada. Antes de que Tuxtepec tuviera catedral, la zona era encomendada a la parroquia de Cosamaloapan, con beneficiado a Autatitlán, quien administraba la zona.
Pero en 1783, los habitantes tuxtepecanos dieron plenos poderes a don Ignacio Covarrubias y a don Francisco Ríos Frío para que negociaran en la capital la edificación de una iglesia formal. Después de la respuesta positiva, se reunieron los materiales y después de problemas económicos y la irrupción de la independencia, en 1852 se concluyó su edificación. Tenía una sola torre campanario, artesón de teja, pilares interiores y piso de macería. En 1947 se emparejaron las torres, modificándose las columnas interiores para sustituir el techo de teja por bóveda catalana, quedando en suma como se encontraba a principios del año 2000. Esto salvo pequeños cambios posteriores. Siendo jefe político, Rodolfo Pardo se construyó la torre para colocar el reloj. Este fue un regalo de Porfirio Díaz y fue construido con el estilo afrancesado de la época. El 22 de abril de 1979, la parroquia fue elevada a catedral a crearse la diócesis de Tuxtepec, por bula papal, fungiendo como primer obispo José de Jesús Castillo Rentería. Años más tarde, se remontó la fachada, sustituyendo el remate oval por el que tuvo a inicios del 2000. Se cambió el piso y se construyó la tapía que da a la calle a la que nunca se le había colocado enrejado. Se realizaron trabajos para construir la cúpula recubierta de azulejos. Para conocer toda la historia de la catedral, puedes ver mi video, La iglesia de Tuxtepec. A finales del siglo VI, llegaron del puerto de la Villa Rica de la Veracruz, procedentes de Santander, España, 3 imágenes de Cristos negros, las cuales fueron destinadas a Chalma, Esquípulas en Guatemala y Otatitlán. Dice la leyenda que la aparición del Cristo fue en 1596 en Puctlancingo, en las márgenes del río Tonto. Este se situaba al pie de un imponente árbol. Fueron los pueblos mazatecos los que recibieron y rescataron de las aguas la imagen y la arroparon en su seno. Pero al poco tiempo, una peste cayó en la comarca y por acuerdo de los pobladores, la imagen del Cristo fue echada en una balsa y la echaron en las aguas del Papaloapan, quedándose enredada en unos árboles de tamarindo del pueblo de Otatitlán, comunidad que rescató y recibió el Cristo viajero. Pero esta no es la única historia de la imagen, pues durante la persecución religiosa en los gobiernos de Obregón y Calles, se desataron diferentes desacuerdos del gobierno con la Iglesia Católica. En 1931 fue cerrado el templo y perseguido el señor cura. Los creyentes tuvieron que celebrar el culto de forma clandestina, pero el presidente de Otatitlán de ese entonces, Eduardo Castelán, era el principal instigador de dicha persecución, y el 6 de septiembre de ese año, un grupo de agraristas y soldados se ubicaron en la población en diferentes puntos estratégicos, y esa madrugada, al amparo de esa gente del gobierno, 3 individuos procedentes de Cosamaloapan cargaron al Cristo negro, pero no pudieron llevársela. Bajaron a la orilla del río y la intentaron quemar con leña, palmas y hojas secas, pero al ver que no se quemaba, optaron por cortarle la cabeza con un serrucho, la cual se llevaron a la ciudad de Jalapa, donde permaneció abandonada hasta 1955. Múltiples historiadores consideran que los comerciantes de Tenochtitlan fueran en un principio mercaderes originarios de la costa del Golfo, quienes se incorporaron a la sociedad mexica. De ahí su predilección por los elementos culturales de esta región y la importancia de Tuxtepec como punto clave para sus tratados y actividades religiosas. Lo que refuerza esto es el templo de Yacatecutli, quien era el dios del comercio. Incluso a este se le celebraba con festividades y era representado con la emblemática caña que cargaban los mercaderes a esta fiesta. Se le conoció como el rito de Tuxtepec. En este rito, el mercader encargado del convite salía de Tenochtitlan, acompañado de temenes que cargaban en sus espaldas lo que habría de darse a sus invitados. El resto de los mercaderes que vivían en Tuxtepec, Otatitlán, Soyaltepec, Jalapa, Chicanostoc, Ojitlán, Tacuautlán, Itzcatlán, Ojitlán, Poctlán, Chiltepec, Tlacoapan y Quecholán, al llegar al pueblo de Tuxtepec, visitaban al dios Yacatecutli, barrían su templo y adoraban su imagen. Colocaban ante él un manojo de báculos de mercaderes, tantos como el número de esclavos a sacrificar, siendo comúnmente esto en número par, y siendo sacrificados un hombre y una mujer. Para más sobre este ritual, pueden ver mi video, El rito de Tuxtepec, donde hablo más profundamente de este tema. ...1880 fue década de desastres para Tuxtepec, no solo por las avenidas de los ríos que bañaron a la población en 2 ocasiones, sino por una sucesión de hechos funestos. En 1882, una plaga de langostas causaba estragos en la cuenca media. Estas invadieron las costas en Veracruz y acabaron con la siembra de algodón en Cosamaloapan.
Ese mismo año se reportó una gran sequía por las riberas del Papaloapan, desde Tlacotalpan hasta Tuxtepec, perdiéndose así más cultivos. Para el año siguiente, entre marzo y julio de 1883, hizo su aparición de nueva cuenta en el sureste, la temida plaga de langostas. Lo mismo en los valles centrales de Oaxaca, que por la costa del Golfo hasta el estado de Tabasco. Las mangas de langosta cayeron sobre los cultivos. Desde marzo hasta julio, la langosta invadió los campos, haciendo estragos en las milpas de yucas, sementeras y hortalizas. No había esperanzas de cosechas. La invasión de los acrídidos se convirtió entonces en un desastre agrícola, y el gobierno formó una comisión para evaluar el problema y poner soluciones para enfrentarse a los insectos. En septiembre de 1884, la primera inundación de la década se abatió sobre los bajeles de la cuenca, causando los consabidos destrozos de las poblaciones ribereñas, y en el mes de julio de 1885, la octava plaga del Génesis volvió a volar sobre los cultivos tuxtepecanos. Las plagas de langosta no eran un fenómeno extraño en territorio oaxaqueño. En el siglo XIX se tienen reportes de los grandes nubarrones de langostas que asolaron el valle de Oaxaca en 1802, los cuales se repitieron entre 1853 y 1856, afectando no solo al estado de Oaxaca, sino a todos los estados del sureste en su conjunto. Hay reportes de estas mangas en la vecina población de Cosamaloapan. El gobierno de Juárez, en 1856, ordenó una intervención especial para enfrentar el fenómeno, ya sean provenientes de las mangas de langosta del siglo XIX o del XX. La memoria colectiva guarda reminiscencias de aquellos hechos en las leyendas que prevalecen entre los zapotecos de la Sierra Juárez y la región chinanteca, ya que estos, al ser invadidos por una plaga, decidieron plasmarlos en bordados de huipiles, como árboles caracterizados por cierto espacio entre estos y otros bordados. Lo peor de este hecho es que la región sigue siendo un espacio propicio para las invasiones de estos insectos. Así lo demuestra el Atlas de Riesgos, levantado en el 2009, donde la región de Tuxtepec alcanza los niveles más altos en este semáforo de alertas. Tras la llegada de Franco al poder, muchos ciudadanos españoles emigraron hacia distintos destinos, entre ellos México. Para auxiliarlos, se creó en Francia la JARE, Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles, con el objetivo de facilitar sus residencias y trabajar por el frente antifranquista que encabezaba José Giral, el presidente español en el exilio. La presente es una carta enviada desde Tuxtepec en 1940, donde dos refugiados españoles solicitan apoyo para ser reubicados a la Ciudad de México. El argumento es que los refugiados, que ostentaban un título profesional, serían asignados en México capital, en tanto que los demás serían ubicados en comunidades agrícolas. Por ello, esta pareja de inmigrantes fueron trasladados desde Coatzacoalcos a Tuxtepec. Se sabe que existieron fugas de presos gracias a los comentarios de Ernesto Bamolenjoven Huervo, quien fue alcaide. Estas fugas generalmente se hacían por la parte de atrás del edificio por la calle 20 de noviembre y corrían hacia el río, que estaba a una cuadra del edificio. Pero claro, durante esa época, Tuxtepec era una localidad pequeña y la mayoría de los ciudadanos conocían a los presos y viceversa. En Cerro Macín Grande, antes de llegar al puente del mismo nombre, existe un cerro en el que los zapatistas guardaron sus armas. En ese mismo cerro, cada año, el 1 de octubre, se escucha una música de viento y el retumbar de un tipo de bocina. Una melodía tan grata que te envuelve en su bello sueño, y si le pones atención, te puede robar la presencia. Por el año de 1986, un maestro, originario de Tlacotalpan, llegó a dar clases por varios años en el pueblo, y con los días supo de los mitos de la música de viento que cada 1 de octubre emitía el cerro. Entonces decidió entrar a la cueva con los preparativos necesarios, pero este ya no salió y se le dio por perdido. Pasado el tiempo, el hombre pudo salir de ese recóndito lugar. Tuvieron que pasar 6 años. Este salió de ese encierro inesperado por las montañas del estado de Puebla. Esto se supo porque el maestro regresó a Macín Grande gracias a habitantes de una comunidad que lo auxiliaron. Cuentan que el maestro tlacotalpeño ya no regresó en sus 5 sentidos. Hablaba cosas incoherentes, hechos que no coincidían con la realidad. La gente lo empezó a ignorar y con el tiempo el hombre desapareció de la comunidad. Es razonable pensar que si estuvo tanto tiempo vagando dentro de esa cueva, sus facultades mentales se desubicaron del mundo real. De esta historia se tienen testimonios de algunos alumnos del maestro que lo llegaron a conocer en la comunidad. La leyenda de la mujer del tecnológico es una historia que muchos tuxtepecanos conocen, pero como muchas leyendas, la historia se ha distorsionado.
La forma más conocida de este mito es la de un taxista que va dialogando con un pasajero, el cual iba rumbo a Tacoteno. Durante el trayecto, el taxista hace mención al mito de una mujer que se aparece por la carretera del Tecnológico, la cual tenía la costumbre de subirse a los autos de los que ahí pasaban. Esta mujer había sido asesinada por malhechores, y aún viva, un taxista la encontró, pero no la quiso ayudar, posiblemente por temor a que lo incriminaran. En esa ruta, y al morir cerca de la carretera, todos los años el día de su muerte, intenta subirse a un taxi para que la lleven al panteón. Esta leyenda se basa en el hecho de que en esa carretera se encuentra un nicho sin nombre. Para conocer la historia completa, pueden ver mi video, La leyenda de la mujer del Tecnológico. En los años 50 del siglo pasado, en el barrio abajo de Tuxtepec, existió una mujer nahual llamada Juana Paulina. Era descendiente de Catarino Virgen, un antiguo curandero del pueblo. Su nahual era un gavilán o gavilana, y heredó al parecer la capacidad de transmutarse en una hermosa ave, que contrario a su etimología, acostumbraba a sobrevolar las riberas por la noche, y de vez en vez hacerse de alguna gallina en los traspatios. Algunos afirman haberla visto en las noches de plenilunio, parada sobre la torre del reloj de la parroquia. En la vida diurna, la mujer llevaba una vida común, sin rastros de su capacidad de transmutación, salvo las grandes orejas que, en algunos días, circundaban sus ojos. Cuentan que alguna vez un brujo zapoteco trató de apoderarse de las almas del pueblo. Convertido en coyote, comenzó a rondar el caserío, asolando los patios y a los trasnochados que solían visitar las casas no sanctas de Hidalgo y Carranza. Hubo misas y partidas de cazadores que trataron de darle la muerte al malvado nahual, sin lograr ningún resultado. Una noche, Juana Paulina transmutó en el ave fabulosa que era y emprendió la búsqueda del mentado brujo. Lo encontró agazapado por el rumbo del azufre y se batieron en duelo por la supervivencia del más poderoso. Las uñas afiladas del gavilán se hincharon sobre el lomo del animal y su pico desgarró con violencia el duro cuero, pero la bestia alcanzó a hundir sus garras en el cuerpo del ave y sus fieros colmillos quebrantaron sus frágiles huesos. El ave alcanzó a escapar en un vuelo desesperado buscando su casa. Su estado maltrecho no le permitió alcanzar el cobijo de su hogar. Mitad mujer, mitad pájaro, caminó dando traspiés junto a los árboles de naranja del jardín doméstico, mientras sus heridas sangrantes le arrancaban la vida. Tomó por la estrecha calle hacia la avenida Libertad, en esa hora temprana en que rompe el alba. Hay quienes la vieron cruzar el parque, rumbo a la parroquia, donde el padre Cuevas acababa de abrir para rezar los maitines. Doña Esperanza, mujer devota que se recogía en la iglesia a temprana hora, la encontró desnuda y sangrante, ya sin vida. Esto en el pasillo central de la iglesia. Cubrió su cuerpo lívido con su rebozo negro y corrió dando gritos hacia la casa curatal. Los pocos parroquianos que llegaron a verla confirmaron que era nahuala, porque había bajo su cuerpo algunas plumas tintas en sangre y sus uñas se prolongaban sobre sus dedos como pequeñas garras, aún con huellas de pelo negro entre ellas. Días más tarde, apareció muerto el brujo por las inmediaciones de San Felipe y el castillo. Su cuerpo había sido destrozado por las garras de algún felino. Don Pablo Cerqueda, quien vivió muchos años por el rumbo, donde ahora está el tanque de agua, juró haber visto un jaguar enorme arrastrando un coyote. El nahual de Don Catrino, precisamente, era ese, el jaguar de la Chinantla. Uno de los experimentos más interesantes de la educación media de Oaxaca fue la ETI 41. Esta fue un experimento educativo de masas a nivel nacional, en el cual el adolescente fue educado en algunas materias a nivel que tienen las escuelas profesionales, los cuales tenían disciplina militar. Pero este no es el único caso de una escuela con historia en la región. Tras diversas gestiones apoyadas por Víctor Bravo Aguja, en la visita del presidente Echeverría en 1972, se acordó la construcción del Centro Regional de Educación Normal en Tuxtepec, cuyas instalaciones quedaron ubicadas en el inmueble que hoy ocupa la Escuela Secundaria Técnica número 2. La institución recibió alumnos en su mayoría provenientes de los estados de Oaxaca y Veracruz, atraídos por la promesa de trabajo seguro al término de su formación normalista. Pero diversos movimientos sociales se suscitaron. Paros, manifestaciones y pintas en la calle fueron la tónica durante 1975. Estas acciones fueron reprobadas con una manifestación ciudadana auspiciada por las cámaras y asociaciones comerciales de la ciudad. También se dio el secuestro de autobuses. Hubo desaparecidos, allanamientos y los hechos de sangre no se hicieron esperar. Esta institución cerró sus puertas en septiembre de 1978.
Los terrenos de Loma Bonita están constituidos por lomeríos de aluvión y bajiales que se inundan de manera intermitente, además de un sistema lacunario y de pequeños esteros formados por los ríos de la zona. Inmediatos a la ubicación actual de la ciudad, existieron en la época prehispánica dos asentamientos importantes. El primero fue Zacatitzpan, cuyo significado es en la superficie del zacote. Era una deidad del camino, relacionado con Yacatecutli, cuya función era proteger a los mercaderes durante sus travesías diurnas. Zacatitzpan estuvo ubicado en los márgenes del río del mismo nombre, en terrenos que pertenecieron a la San José Plantation Company, y hoy parte en términos entre Loma Bonita y Otatitlán. Tuvo en su época de florecimiento un promontorio artificial que servía como punto de vigilancia a la ruta de conexión entre Otatitlán y Mixtlán. El segundo sitio, mucho más interesante, se encuentra próximo a la entrada de la población, en terrenos de propiedad particular, en las inmediaciones del lago La Virginia, formado por un brazo del río de Obispo. Como muchos sitios que cumplían una función de vigilancia en el entramado de las rutas comerciales, no posee construcciones de piedras o similares, explicado en parte por la ausencia de estos materiales constructivos en lo inmediato. Se aprecian en cambio una serie de montículos dominados por uno de mayor tamaño y otros dos ubicados de manera equidistante en un eje aparentemente de sur a norte. Una especie de terraplanes enmarcan dos cuadrángulos que pudieron funcionar como asentamientos de casas habitación y presumiblemente un juego de pelota. Por las características del terreno, se puede inferir que existieron nacimientos de agua próximos al sitio. Expertos dicen que estas ruinas se tratan en realidad de un conjunto de origen populuca o mexica, que formaba parte del señorío de Tuxtepec, pero del cual su nombre antiguo se ha perdido. (3:45 de la tarde del jueves 3 de marzo del 2016. De pronto, se escuchó un estruendo por todo el vecindario. La iglesia frente al parque central se inundaba de polvo y escombro. Enseguida se empezó a congregar mucha gente del pueblo. ¿Qué había pasado? La barca, la que sería la nueva catedral del pueblo, se vino abajo, en su último colado, en el altar mayor. Los 3 sacerdotes de la iglesia estaban al frente del acontecimiento. 30 trabajadores albañiles protagonizaron el derrumbe del manto enorme de la mezcla de la magna obra. Hombres y mujeres, así como personas de la tercera edad, estaban inmersos en la tarea de ayudar, esculcar, excavar, quitar escombros y curar heridos. La manzana se atestó de vehículos. Mucha ayuda llegó a los pueblos vecinos, y las empresas Cervecera, Biopapel, Chedraui, Sams, Bodega Aurrerá y comercios más pequeños apoyaron en la tarea. El saldo fue de 4 muertos. Familiares de humildes trabajadores recibieron un golpe inesperado y doloroso. 2 de ellos eran padre e hijo. Randy, el hijo, cuando empezó a caer el colado, pudo empujar a un trabajador a una barda de la que se pudo sostener, pero no pudo hacer lo mismo con su padre, y en el acto cayeron los 2. Randy es un héroe anónimo, humilde muchacho que entregó su corazón a la vida de otro y a su vida. Mediante las redes sociales la comunicación fue rápida, y la noticia se conoció a nivel nacional e internacional. Afuera del recinto se escuchaban los murmullos, los rezos, las oraciones y llantos desesperados de familiares de los accidentados. La historia comenta que desde el inicio del proyecto hubo voluntades encontradas, cuando el entonces obispo de la diócesis tuxtepecana, Antonio Fernández, presentó el proyecto en un evento público convocado por él, ya que mostró la maqueta de lo que sería la nueva catedral, llamada La Barca. Pero hubo descontento, debido a que la población no quería tirar la iglesia, ya que esta constituía una imagen histórica para Tuxtepec, ícono del recuerdo, donde además se salvaron muchas vidas durante 1944. Pero misericordiosamente, la iglesia fue sacrificada. El proyecto era de mucho dinero, presentado en el año 2000 e iniciado su trabajo de construcción en el 2010. Se dice por parte de especialistas en obras que no hubo un diseño adecuado de la cimbra y no había técnico responsable de la obra. Para más información, pueden ver mi video La Barca. El baile Flor de Piña representa desde hace unas décadas a la ciudad de Tuxtepec, en la llamada fiesta más grande de los oaxaqueños. Pero múltiples son los tuxtepecanos que saben que esta tradición es una estampa folclórica en los tiempos de globalización, y es una construcción de la identidad local que desplazó la antigua identidad del pueblo de Tuxtepec. A esto se suma que existe voluntad política en el evento desde el momento de su creación, ya que en 1958 el gobernador de Oaxaca, Alfonso Pérez Gasga,
argumentando que la indumentaria jarocha no era propia del estado de Oaxaca, envió un oficio a la presidencia municipal a cargo de Ángel Vidal Brocado, solicitando el diseño de una coreografía indígena. Hasta el día de hoy, el gobierno estatal sostiene un esfuerzo para promover a la Guelaguetza como manifestación cultural original, en virtud de una intención comercial, ya que incluso se llegó a destituir al en un entonces director de la Casa de la Cultura, Samuel Aguilera Vázquez. Esto debido a que las actividades que éste realizaba eran del estilo jarocho y no al estilo de la Guelaguetza o flor de piña. También se puede mencionar que son contados los casos en los que las mujeres indígenas participan en la delegación realmente, y por eso se dice que se baila disfrazado de indígena. Algunos historiadores mencionan que las tradiciones inventadas pueden ser de tres tipos: las que establecen o simbolizan cohesión social o pertenencia al grupo, ya sean comunidades reales o artificiales; las que legitiman instituciones, estatus o relaciones de autoridad; y las que tienen como objetivo la socialización, el inculcar creencias, sistemas de valores o convenciones relacionadas con el comportamiento. Y Flor de Piña cumple con todos los requisitos. La mujer indígena chinanteca y mazateca, antes de Flor de Piña, no cosechaba piñas, ni bailaba al ritmo de la música de concierto, ni se maquillaba. Este tema nos puede hacer reflexionar sobre hasta qué grado lo propio es en verdad algo original de una sociedad. Para más información, recomiendo leer el libro Flor de Piña, Visiones y Revisiones. Los momentos más álgidos de la Guerra Cristera en Veracruz comenzaron en 1927, cuando desde Chacaltianguis y Cosamaloapan se levantaron los primeros insurrectos en contra de los signos anticlericales del gobernador Tejeda. Desde Tuxtepec se enviaron 800 hombres para pacificar a los municipios de la Cuenca Baja, que amenazaban con secundar al Bajío bajo el grito de ¡Viva Cristo Rey! Pero el movimiento no se detuvo. Ya para 1931, la confrontación entre la iglesia y el gobierno veracruzano llegaba a su punto de máxima oposición, con el decreto 197, llamado Ley Tejeda. Esta reducía el número de sacerdotes y obligaba a los existentes a la confinación en sus parroquias. Del lado oaxaqueño, la situación era menos tensa. Entregadas las iglesias bajo inventario, un grupo de notables de cada pueblo, quienes actuaban como custodios de los bienes eclesiásticos, y permitidas las casas de oración donde los curas oficiaban los servicios religiosos, los sacerdotes en Oaxaca se movían con una libertad que no gozaban sus contrapartes veracruzanas. En Tuxtepec incluso tuvieron lugar las fiestas del Cristo Negro en aquellos años, pero los clérigos debían andarse con pies de plomo, y eso fue lo que no entendió aquel sacerdote, quien, al insistir en el ejercicio del culto abierto, fue sacrificado por manos desconocidas en la propia población de Amapa. Nunca se supo si fueron los lugareños o los esbirros del gobernador Tejeda en aquella zona, donde los límites geográficos parecen diluirse. Cuentan las consejas populares que el sacerdote, antes de morir, maldijo al pueblo, y desde entonces Amapa sufrió el mayor despoblamiento de su historia, y como consecuencia, la pobreza y el abandono tomaron carta de naturalización en la comunidad. El pueblo levantó en el panteón comunitario la tumba más prominente en aquellos años, sin nombre y sin fecha, como queriendo olvidar aquel suceso. Ahí permanece como mudo testigo de los hechos, y para más información, ver mi video Cultura Afrodescendiente, Tradición Oral. La guarnición de Tuxtepec, durante la conquista, irritada por el proceder de los españoles por los constantes rumores del centro, se lanzaron contra los 60 u 80 españoles que se encontraban ahí y los mataron sin piedad. Los españoles que lograron refugiarse lo hicieron en la habitación del caudillo, donde parecieron de inanición al no poder salir. Sus armas y pieles curtidas fueron expuestas en el templo, como ofrenda de los indios a sus dioses. Entre los cadáveres se encontraban el de 3 mujeres. Para más información, pueden ver mi video de la llegada de Cortés, Tuxtepec durante la colonia. La presa Miguel Alemán, o Temazcal, significó el desplazamiento de alrededor de 22,000 indígenas mazatecos del territorio que iba a ser inundado con la construcción y llenado de la presa. El gobierno de manera desordenada los reubicó con los estados de Oaxaca y Veracruz, produciendo un fenómeno dramático que los autores han caracterizado como etnocidio. El éxodo de personas de la Chinantla y mazatecos hacia Tuxtepec se inició después de 1950 y se incrementó de 1960 a 1970, con cerca de 30,000 desplazados. Se unieron las dos culturas y el hermano chinanteco y mazateco aprendió pronto la costumbre de la cuenca baja del Papaloapan
y aunque ellos no son jarochos por naturaleza, por pertenecer al sotavento, su carácter difiere de las personas de los pueblos del Bajo Papaloapan. En 1944, cuando sucedió la catástrofe más devastadora que haya sufrido el pueblo, las puertas de la cárcel municipal se abrieron a los presos. Quien realizó la odisea de abrir la puerta fue el señor alcaide, el único que tenía las llaves de ese resguardo. Su nombre, Eduardo Van Vollenhoven Cruz. El presidente, en ese momento, no se encontraba en el Palacio Municipal, y Eduardo se encontraba solo al borde de la decisión de quedarse o salir huyendo. Dejar salir libre o no a la decena de presos que por algún delito cometido estaban privados de su libertad fue un debate interno que tomó el señor Eduardo. La mayoría de estos presos pertenecían a comunidades alejadas de Tuxtepec y escasos eran del pueblo. Al dejarlos libres, el problema es que muchos de ellos están privados de su libertad por asesinato, violaciones, asalto a mano armada y algunos otros por delitos leves, ya sean pleitos callejeros o no tener dinero para pagar la cerveza que se tomaron en la cantina. Pero al no dejarlos ir, y si sube más el nivel del agua y mueren ahogados, la conciencia de Eduardo no cesaría de señalarlo como un demonio. Don Roberto Herrera Giovannini, que era el jefe de timbre, al pasar frente a la alcaldía, fue increpado por el señor Eduardo, el cual preguntó qué era lo que tenía que hacer, y que él podía autorizarle el abrir o no las compuertas, a lo que don Roberto le respondió que el único que podía autorizar por oficio esa decisión era el presidente, pero al no estar y ser una difícil situación, el único que podía decidir qué hacer con las vidas de los prisioneros era él. Al final, el señor Eduardo, al ver que los prisioneros imploraban y lloraban por tener el agua encima de la cintura y pensar que iban a morir ahogados, decidió abrir la puerta. Pero antes de hacerlo, les dijo: les voy a abrir la puerta y sálvense como puedan, que la provincia los ayude. Pero después lo que hagan, se los dejo a su conciencia, pues la verdad, no sé qué cargos me puedan atribuir. Pero Dios aquí dentro de mí me dice que no los puedo dejar encerrados. Pasado el tiempo, y haciéndose popular este pequeño acontecimiento, muchos aprovecharon para ser los héroes de la historia. Tanto funcionarios como políticos se atribuían la decisión de abrir las puertas a los reclusos para salvar sus vidas. Pero la verdad es que el único que tenía las llaves para abrir esas puertas era una sola persona. Tal vez hayas escuchado de este suceso por parte de familiares o conocidos. Yo mismo he mencionado este suceso 10 veces en este iceberg, pero ahora te voy a explicar qué sucedió en 1944 y el impacto que tuvo para la región. La inundación de 1944, también llamada la tragedia de Tuxtepec, es un acontecimiento que se ha perpetuado en la memoria de Tuxtepec por su aspecto trágico y desgarrador. Desde épocas remotas, el ciclo recurrente del clima de la cuenca ha propiciado el desbordamiento de los cauces, en particular en la zona media y baja de la región. Las inundaciones periódicas han sido un fenómeno con el cual los pobladores de todos los tiempos han aprendido a vivir. En el punto de la ubicación de Tuxtepec, los asentamientos originales se consolidaron en zonas altas al resguardo de las inundaciones. Pero a la llegada de los españoles, el patrón de asentamiento cambió de acuerdo a las necesidades y visión de los conquistadores, de tal manera que para finales del siglo XVII tomó carta de naturalización un Tuxtepec en las tierras bajas, abriendo así las puertas para los estragos causados por las riadas anuales. El Tuxtepec de 1944 era similar al Tuxtepec de todos los 40 años antes, una ciudad tranquila y floreciente, de casas blanqueadas, con grandes ventanales y artesón de teja. Se encontraba perdida en esta porción del mapa, ya que la comunicación con el exterior se hacía en la estación de Elule, hoy Papaloapan, pero de aquella época dorada en la que Tuxtepec disfrutó de la riqueza motivada por la época del oro verde, nada de aquello existía para 1944. El 27 de septiembre de ese año, el diario El Universal, bajo el encabezado de Tuxtepec ha desaparecido prácticamente, informaba a todo el país. Los habitantes de Tuxtepec, Oaxaca, solicitan auxilio porque no tienen qué comer. Las principales casas fueron arrastradas, al igual que los edificios comerciales. Las calles están intransitables. Dentro de lo que eran habitaciones, hay toneladas de arena, en las que están sin duda sepultados muchísimos cadáveres. El barrio abajo ha desaparecido y las vías están interrumpidas. En la madrugada del sábado 23, el Papaloapan desbordó su cauce y Tuxtepec se vio repleto de agua por todos lados a partir de la madrugada. Lo que en un principio
Parecía como una inundación más de las que ya había sufrido la población, pronto se convirtió en una seria amenaza, al subir aceleradamente el nivel y fuerza con la que el agua azotaba las construcciones. De pronto, el río empezó a arrastrar a hombres, casas, plantas y animales. Las aguas alcanzaron niveles de 4 y 9 metros en las partes más bajas. Durante 3 días, la población vio desfilar desde los techos de las casas más resistentes, lo mismo casas enteras, que árboles y cadáveres. Al caer en cuenta de la magnitud, el párroco Silviano Pérez y su sacristán replican las campanas para alertar a la población y buscar ayuda para salvar el archivo parroquial en la parte alta de la iglesia. El padre Silviano dejó testimonios en el registro, en el que menciona que la inundación tuvo una duración de 72 horas y perecieron alrededor de 50 personas. En ese mismo momento, se tomó la decisión de abrir las puertas de la cárcel municipal para que los internos salven sus vidas. Entre las consecuencias de la inundación están poblados destruidos, caminos y puentes destruidos, periodo de hambruna y miseria, y plantíos de la zona destrozados. El expresidente de México, Manuel Ávila Camacho, llegó a la comunidad y prestó disposiciones para la ciudad de Tuxtepec. Las pérdidas calculadas totales fueron de 30 millones. La ciudad se redujo poblacional y geográficamente. No existe una cifra oficial de muertos durante el desastre, y grandes extensiones de terreno habitable fueron arrastradas por la corriente. ¿Cuál fue el impacto de la inundación? Debido a este acontecimiento, se impusieron los objetivos de construir las obras necesarias, como presas, rectificaciones de ríos, diques de encauce, canales de alivio y dragado de ríos, así como construir instalaciones para aumentar la generación de energía eléctrica y las tierras de riego. También se tenía que integrar una red de vialidad mediante la construcción de camiones, puentes, ferrocarriles y puertos. Se le dio prioridad al asentamiento de la región, incluyendo obras de ingeniería, campañas médicas, instalación de hospitales y centros de salud, alfabetización y nivel cultural mediante la construcción de escuelas primarias superiores y técnicas. Todo esto dio a la región un impulso inusitado hacia una etapa de rápido crecimiento y desarrollo en la región. Todos los municipios se transformaron, en algún grado, gracias a la Comisión del Papaloapan. La estructura básica de la ciudad de hoy se definió en este periodo. Alcantarillado, nivelación de calles, caminos, campañas educativas y más actividades se dieron en la comunidad. En 1948, llegada la planta de energía eléctrica, Tuxtepec ya no era una ciudad perdida. Vivía inmersa en una febrilidad agobiante de trabajo en la edificación de un futuro inmediato. Aunque se dieron algunos problemas, como el acomodo de los indígenas, mazatecos y chinantecos desplazados de los sitios donde se construyeron los embalses. La Comisión del Papaloapan fue liquidada en 1986 y cancelada definitivamente en abril de 1988. La inundación de Tuxtepec es un acontecimiento que significó desarrollo material, pero abrió viejas heridas de abandono y desintegración que los tuxtepecanos han sentido por parte del estado de Oaxaca. Si quieres conocer toda la información sobre este suceso, puedes ver mi video 1944, el año cero. Este fue el iceberg de Tuxtepec. Como podrán ver, me decanté por sucesos históricos poco conocidos, pero que tuvieron importancia para la región. Espero que les haya gustado este video y los invito a dar me gusta y compartirlo. Sin nada más que decir, me despido.